Saludos, bienvenidos a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Gracias por honrarnos con su audiencia una vez más. Hoy es viernes 30 de enero de 2026. Con la llegada del siglo XXI, se puso de manifiesto con mayor claridad que en décadas anteriores la relación entre educación, desarrollo económico y bienestar social. En el marco de las políticas públicas dominicanas, la educación se erige como un bien público estratégico, cuyo cumplimiento exige voluntad política sostenida, inversiones institucionales y mecanismos de rendición de cuentas. A lo largo de las últimas 2 décadas, la República Dominicana ha enfrentado un complejo conjunto de retos estructurales, persistentes brechas de acceso y deserción escolar, variaciones regionales en la calidad de la enseñanza y esfuerzos parciales por ampliar la cobertura sin garantizar al mismo tiempo condiciones pedagógicas y materiales adecuadas. En este contexto, la demanda ciudadana por una educación pública de calidad se ha mantenido como un eje central del discurso político y social, evidenciando la necesidad de ajustar marcos normativos, fortalecer la gobernanza educativa y mejorar las capacidades institucionales en todos los niveles del sistema educativo. Cuando se aborda la calidad educativa como concepto, es imprescindible reconocer que se trata de una condición multidimensional que depende de la interacción de múltiples actores y factores: políticas públicas, diseño curricular, formación, capacitación y desempeño docente, infraestructura física y tecnológica, recursos didácticos, procesos de evaluación y rendición de cuentas, así como la participación de la comunidad y la familia. En la República Dominicana, estos elementos deben operar de manera coordinada para que los estudiantes de las escuelas públicas puedan superar todos los déficits acumulados. Estamos hablando de más de 2 millones de estudiantes que reciben una educación que no cumple con los estándares establecidos internacionalmente. También necesitamos que se promuevan aprendizajes relevantes para el siglo XXI, se reduzcan las brechas de inequidad y se fortalezca la movilidad social. Sin embargo, en esta emisión de EduTalk, deseo abordar solo uno de los actores clave del constructo de la calidad educativa: los docentes. En la opinión pública, cuando se cuestiona la calidad de la educación dominicana, es común que el escrutinio recaiga de inmediato exclusivamente sobre los docentes. En mi caso, durante décadas, he trabajado como investigador, evaluador y formador de miles de docentes en escuelas públicas. La investigación científica me ha enseñado a entender a cada actor involucrado en la calidad de la educación, principalmente en su contexto, más que limitarlos a un rol individual. A partir de la evidencia empírica, de la investigación y de la literatura educativa, he concluido que los docentes no son el problema, sino una parte fundamental de la solución. No obstante, sostengo que el desempeño docente en la República Dominicana debe evaluarse con el mayor rigor científico posible y con la mayor equidad y objetividad alcanzables. Asimismo, considero imprescindible que los docentes reciban la formación y la capacitación que su evaluación de desempeño diagnostique, así como los incentivos por desempeño que les corresponden, conforme a lo establecido por las leyes y sus reglamentos de aplicación. En la tarde de ayer, decenas de docentes me acompañaron a una parada cívica frente al Ministerio de Educación, en reclamo del cumplimiento con los estándares establecidos precisamente para evaluarlos a ellos con el rigor y la transparencia que requieren las leyes, y con la inclusión de todos los docentes que tienen más de 1 año en ejercicio en la evaluación de su desempeño docente, como mandan las leyes, en particular la Ley General de Educación y su reglamento de aplicación, que es el reglamento del Estatuto del Docente. Finalmente, logramos que más de 2.000 docentes con más de 1 año de ejercicio, que habían sido excluidos de la evaluación, fueran admitidos en el proceso. Sin embargo, al recibirnos como comisión,
lo que nos informó el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Frank De Olio, fue que habían llegado a un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, en la figura de su presidente Eduardo Hidalgo, para que esos docentes admitidos con un año de ejercicio tengan que realizar un diplomado titulado Programa Nacional de Inducción para poder recibir los incentivos que por ley les corresponden. Esto realmente es una medida arbitraria, extemporánea e ilegal, ya que la inducción a los docentes principiantes se realiza esencial y únicamente en el primer año de ejercicio profesional. Digo que esta es una medida arbitraria y extemporánea, ya que lo que se está exigiendo a los docentes que llevan varios años trabajando en las escuelas públicas es que hagan un diplomado en línea que ellos han titulado Programa Nacional de Inducción para poder cobrar sus incentivos por desempeño, cuando en realidad el sistema de carrera docente de la República Dominicana especifica claramente que la inducción es un proceso de acompañamiento, orientación, apoyo y evaluación sistémica que durante solamente el primer año de ingreso al servicio docente debe proveerse a los profesionales que luego de resultar seleccionados mediante concurso de oposición son designados como docentes de aula, conforme a lo establecido por el reglamento del Estatuto del Docente y ratificado en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa del año 2014, que fue el mismo año precisamente en que se crearon los estándares profesionales para esta evaluación. De hecho, el reglamento del Estatuto del Docente establece en su artículo 29 que si no se evalúa a los docentes después de su primer año en servicio, estos adquieren la condición de permanentes y deben ser evaluados luego en su evaluación de desempeño. Por lo tanto, el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP es violatorio a la Ley General de Educación, es violatorio al reglamento del Estatuto del Docente y es violatorio al sistema de carrera docente de la República Dominicana, y es ampliamente rechazado por la clase docente afectada. Precisamente para hablar sobre este tema, hemos invitado a esta emisión de EduTalk al presidente de la corriente magisterial Renovación Docente, el profesor Leonardo, pero también hemos invitado al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Bonao, el profesor Raúl Martínez, quienes hoy nos acompañan para hablar sobre este tema y fijar su posición al respecto. Bienvenidos una vez más, Leonardo, presidente de la corriente Renovación Docente, y el profesor Raúl, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en la seccional de Bonao. Es un placer tenerles aquí. Raúl, quisiera empezar contigo, que diriges una seccional de la ADP. ¿Qué opinión te merece a ti el que los docentes tengan que hacer un diplomado después que llevan años de servicio para supuestamente recibir una inducción a lo que ya han sido inducidos? Bueno, saludos, Juan Valdés, un honor de verdad estar por aquí. Mira, realmente hay cosas que uno no entiende y uno nunca terminará de entender lo que ejecuta el Ministerio de Educación. Creo que el Ministerio de Educación, le hemos dicho reiteradamente, es uno de los ministerios que más viola las leyes en República Dominicana. O sea, si hay un trabajador en la República Dominicana que constantemente son violentados sus derechos, es el maestro. Y es lamentable que sea el mismo ministro. Ese tema de la inducción es un tema que tiene mucha tela por donde cortar, porque como tú dices, es un diplomado. Nosotros no entendemos ni siquiera ese tipo de inducción. Fíjate que los maestros van ingresando y lo mandan a escuela, y al año, a los 2 años, entonces comienzan con eso de inducción, algo inaudito. O sea, la dinámica que tenemos. Tú ves que cuando hay un concurso, por ejemplo, y que eran maestros en el banco elegible, uno tiene que iniciar una lucha para que sean designados. Lo designan, lo mandan a escuela sin saber, algo nuevo para el maestro. Y al año, a los 7 meses, a los 8, es que comienzan a mandarle correo que van para inducción, sin siquiera saber a qué van. Yo recuerdo que nosotros, iniciando la gestión, iniciamos una lucha ya con ese tema de inducción. Eso provocó incluso que fuera la directora nacional en una reunión en la regional, porque nos unificamos las 7 seccionales de la regional 16 y demandábamos primero, no que no nos poníamos la inducción, pero sí demandábamos que el maestro hasta sus horas
vamos a decir de caso, fuera de la bola, estaban tomando y eso era inconstitucional. Son unos diplomados que todavía a las 10, 11 de la noche quieren tener los maestros en un tema, no quieren darle los permisos. Decíamos, oye, la inducción debe ser dentro del horario laboral del maestro. Ese espacio es el MINER que tiene que sacarlo para que el maestro esté en ese proceso. Pero definitivamente, no es que no nos ponemos a la inducción, pero lo que hemos visto hasta ahora realmente no llena las expectativas. Bueno, es que de lo que tú estás hablando es de una verdadera inducción, que es de ir a la escuela y en el primer año probatorio del docente acompañarlo, darle apoyo, capacitarlo. Eso sí es inducción. Lógico. Tanto lo establece la Ley 4108 de Función Pública como la Ley General de Educación. Pero un diplomado en sí, es lo que quiero aclararles, no es una inducción, sobre todo porque quiero aclararles que no se hace en el modelo que manda el sistema de carrera docente de la República Dominicana, ni los estándares profesionales, que es lo que se conoce como la formación docente individualizada. Déjenme preguntarle ahora al presidente de la corriente magisterial Renovación Docente, al profesor Leonardo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, profe, miren, nosotros pasamos en el 2022 por el Programa Nacional de Inducción. En el caso tuyo, tú sí, en el caso empezaste nuestro, a trabajar sí. en el ministerio en 2021. Exactamente, no, 2022, concursamos 2021 y fuimos del primer grupo de ese Programa Nacional de Inducción tal cual se conoce en la actualidad, porque anteriormente lo que se hacía era acompañamiento pedagógico a los docentes. Es Una decir, pregunta, Leonardo, tú estuviste ayer, perdona que te interrumpa, tú estuviste ayer con nosotros en la comisión que se reunió con el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Fran de Olio, y recuerdo que tú en un momento lo enfrentaste cuando él dijo, bueno, la inducción es acompañamiento y tutoría. Y tú que lo viviste hace 2 o 3 años, porque entraste al sistema hace poco, le dijiste que no, que eso no era así. ¿A qué tú te referías? Bueno, justamente allá iba a ir, porque realmente cuando él sale con eso, yo dije, bueno, eso parece ser lo que está en el papel, pero lo que se ejecuta es otra cosa. La inducción no es tutoría, no es acompañamiento, es un diplomado de 5 módulos en las universidades, empezando por la parte tecnológica, pero realmente, y el único módulo que realmente habla de acompañamiento que no se hace es un solo de ellos. Pero después todos los otros módulos son de clases virtuales y presenciales. Entonces, en las universidades. ¿Es falso eso que decía el viceministro? Totalmente falso, eso no se lleva a la práctica. En la realidad lo que recibe el docente es clases en las universidades, tanto virtuales en la noche como fines de semana, sea sábado o domingo. Miren, eso es lo que se conoce como inducción. Yo llevo más de 30 años formando y capacitando docentes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que los docentes participen en diplomados, en posgrados, en maestrías, en doctorados, pero todo eso debe basarse en un diagnóstico. El principal problema que tiene ese diplomado, que no es inducción, ellos le pusieron el nombre de Programa Nacional de Inducción, primero es que es extemporáneo. Esto lo digo porque la mayor parte de los participantes ya llevan más de 1 año en el sistema cuando lo toman. O sea que no es ninguna inducción. Segundo, como dice el profesor Leonardo, son los mismos 5 módulos para todo el mundo, sin ningún diagnóstico. Entonces, es un programa que no tiene sentido, porque el docente no lo aprovecha y lo que recibe es lo mismo que le dieron a la universidad, pero ahora ofertado por otra institución. Y debo decirles que esto se hace a un costo, se ha hecho en los últimos años, de más de 1.000 millones de pesos. Si usted suma la cantidad de contratos entre 2022 y 2025 que se han hecho para hacer el Programa Nacional de Inducción, supera los 1.000 millones de pesos. Y al final el docente realmente no es inducido al sistema porque ya lo ha sido en su primer año probatorio. Ustedes que son miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, comienzo contigo, Raúl. Desde el punto de vista del sindicalismo, ¿qué opinión te merece que a un docente le condicionen cobrar sus incentivos económicos después de haber sido evaluado a tener que hacer un diplomado que ellos ya entienden que no tiene sentido? Bueno, eso es totalmente violatorio porque, bueno, las normativas están claras, la ley está clara. Además, como se ha explicado, tú no puedes condicionar cuando ya el maestro obviamente ingresa a la carrera docente a través de su concurso y el maestro no es que tiene el problema de la deficiencia del MINER en aplicar la inducción como debe de ser. En este tema de la evaluación por el desempeño, los incentivos son de ley. Eso no se puede
bajo ningún concepto condicional, ni a inducción, ni que después que tú la hagas, porque voy y te reitero, el maestro que no la ha hecho, por lo menos lo que ellos tienen o lo que ellos realizan, no es culpa de él. O sea, tú no puedes, una deficiencia tuya como ministerio, un error tuyo por tu incapacidad, por lo que sea, o por un negocio, porque eso de inducción es un negocio a la clara. Estoy de acuerdo. Es un negocio con universidades privadas, condicional, porque entonces tú estás violentando la ley, y el ministerio, ni el ministro, es más, ni el presidente de la República está por encima de la ley. Es que, señores, miren, ningún funcionario público, miren, el ministro de Educación es un funcionario público. El presidente de la ADP es un funcionario público. Todos los miembros de la ADP son empleados públicos. O sea, estamos hablando de que estamos usando fondos públicos en contra del mismo docente, que es el empleado público, para requerirle hacer un diplomado años después del momento en que ese diplomado debió haberse hecho. Y algo peor, yo como académico lo digo muy claramente, eso no es inducción. Eso es simplemente un negocio para grupos universitarios que no tiene sentido. Yo les recomiendo a quienes están trabajando en esto que lean un documento que se llama Estándares para la mejora de la formación docente continua en la República Dominicana. Es penoso y vergonzoso que nuestras autoridades ni siquiera dominan los estándares que regulan los programas de formación en inducción, porque todo eso está estandarizado. El problema es que la impericia y los conflictos de intereses económicos parecen primar más que el interés del desarrollo profesional del docente. Leonardo, desde tu perspectiva, esas negociaciones que se hacen, ignorando primeramente el rigor técnico y legal que se requiere, ¿a qué obedecen? Profe, realmente en el fondo no sabemos a qué obedecen ese tipo de negociaciones. Lo que nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, condicionar el pago de los incentivos que son de ley. Lógico. O sea, está en la Ley General de Educación que un maestro después que es evaluado le corresponden unos incentivos por evaluación de desempeño. Entonces usted condicionar el pago de esos incentivos a que tengan que hacer un programa nacional de inducción sin garantizar que el Ministerio de Educación después llame a esos docentes a inducción. O sea, si se pasa el ministerio 3 años sin llamar a esos docentes van a pasar 3 años sin cobrar sus incentivos por evaluación de desempeño. Es una pregunta que nosotros no hacemos. Sería por inducción y ahí entra la ilegalidad. Serían por inducción, no por evaluación. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con ese tipo de negociaciones porque violan los derechos adquiridos de los docentes. Miren, y los derechos, profe, no se pueden negociar. O sea, los derechos no se negocian. Los derechos no se ceden. No es un favor que le hacen a los docentes pagándoles sus incentivos por evaluación de desempeño. Eso está en la ley. Y de hecho está en 2 leyes. Está en la misma Ley General de Educación y en la Ley 4108 de Función Pública. Si tú me preguntas a mí a qué obedece esto, yo te diría que realmente, en mi opinión muy profunda, más que un interés económico, obedece a la impericia. Cada vez que me toca debatir, intervenir, visitar a los funcionarios que dirigen la educación dominicana, para mí es muy obvio que no tienen dominio del marco formativo, legal y académico que rige la educación dominicana. Muchas veces lo que pasa ahí, más allá del negocio que puede haber, es una falta de dominio realmente del área educativa. Desgraciadamente, en los pasados 6 años, la educación dominicana ha estado dominada por la impericia, por la improvisación. Pero por otro lado, aprovechando la presencia de Raúl acá, que es uno de los líderes más aguerridos de la clase docente. Raúl, yo he visto en los últimos días que en la seccional de Bonao se han hecho algunas manifestaciones, de hecho han innovado haciendo unas paradas cívicas. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en Bonao con la Asociación Dominicana de Profesores? Mira, la ADP Bonao, en su última asamblea, hubo que convocar una asamblea por problemas locales. Y es lo mismo a nivel nacional. Y es que nosotros contamos con 2 distritos educativos allá, 1604 y 1606. Y al día de hoy no han cumplido con ninguno de los acuerdos que han establecido con el magisterio. ¿Sobre qué, por ejemplo? Dame algunos ejemplos. De todo. Hemos hecho acuerdos de todo. El tema de traslado, que es un derecho de ley. El tema de la violación constante
diaria que sufre el maestro, que es el tema cuando un maestro tiene licencia por enfermedad común, el pago de sustituto, que debe ser el ministerio. Un momentito, ¿tú quieres decir que a los profesores de escuelas públicas, por ejemplo, que una señora da luz, una maestra da luz, se le exige que ella pague de su dinero a un sustituto mientras ella está en convalecencia? Y por enfermedad común. Y por enfermedad también. Lo obligan. Pero no obstante a eso, Juan y Leonardo, ese tema lo hemos debatido desde que iniciamos esta gestión, lo hemos acordado con ellos, no solamente en Bonao, en visita que hemos hecho junto a la sede del MINER, estuvimos en una ocasión en el Departamento de Relaciones Laborales y estuvo el encargado de legal, y el mismo director del Distrito 04, el licenciado Estanislao Peralta, hizo la pregunta para esclarecer, porque era un tema que no tienen encontrado allá, y ellos mismos le respondieron que es al ministerio que le corresponde el pago de sustituto, que los distritos simplemente tienen que tramitar a través de un correo, mira, tengo esta licencia, este es el sustituto. Pues yo quiero enviarle un mensaje a los directores de las escuelas públicas dominicanas, porque en realidad el primer nivel de gestión está en la dirección. Lógico. Estimados directores y directoras de escuelas públicas, a quienes ustedes tienen que enfrentar y exigirles es a los directores distritales, regionales y a los funcionarios del Ministerio de Educación que creen el banco de docentes sustitutos y no continuar exigiéndoles a los docentes que usen sus fondos, su dinero, para pagar por sustitutos cuando tienen licencias médicas legítimas. Lógico. Eso es ilegal y eso ha causado por años mucho resentimiento, mucho conflicto y mucha fricción dentro de la gestión de los centros educativos con los docentes de escuelas públicas. Señores, el ser humano tiene derecho a enfermarse. Lógico. Inclusive el Código Laboral, más allá de la Ley de Función Pública y de la Ley General de Educación, concibe esto como un derecho. Y es bueno que el pueblo dominicano sepa que aquí todavía se continúa forzando a las maestras que dan a luz, a las que se enferman, a los maestros también, a pagar de su dinero sustitutos. ¿A qué se debe esto? No es que los directores quieran forzarlos, no. Es que el Ministerio de Educación, a pesar de que en múltiples estudios e investigaciones se le ha demostrado que es indispensable crear un banco de docentes sustitutos porque los seres humanos se enferman, nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. ¿Y quién es el afectado al final? El estudiante, ni siquiera el docente. Porque el estudiante es que se queda sin la clase. Porque el docente no puede dejar de dar a luz. Una mujer no va a dar a luz y al otro día irse a la escuela. Imposible. Si usted se enferma, usted va a ir al médico, como cualquier empresa, cualquier institución tiene la obligación de darte un permiso. Pero esa es una de las múltiples cosas que andan mal en las escuelas públicas dominicanas. ¿Qué más anda mal, Raúl? Mira, a otro tema, nosotros al MINER le dijimos, y tenemos tiempo discutiendo con ellos, la falta de maestros y de personal de apoyo administrativo en las escuelas de Bonao. Nosotros traímos aquí, en un levantamiento que hicimos, cerca de 170 maestros que faltan en las escuelas de allá. Entonces ahora tienen una moda en los distritos educativos que quieren cargarle a los maestros que tienen su carga la falta de maestros para que se la incluyan en la carga horaria de los maestros que están. No, eso es ilegal. Ilegal. Un centro educativo, me falta un maestro para arte, para idioma, no lo tengo, es el distrito, es el ministerio que debe enviar a esos maestros. Entonces, los distritos lo que quieren forzar a los directores de escuela a que a los maestros que están en el centro le carguen la hora de esos maestros para no enviar a los maestros. Nosotros estamos demandando que no. No, hay una ordenanza 2019-01 claro, que te habla de la carga específica semanal de un docente. Y no es que los docentes no quieran, es simplemente que ya el docente dominicano está sobrecargado. ¿Qué tú opinas sobre esto, Leonardo? No, eso es una situación de nunca acabar en el Ministerio de Educación. O sea, que no es solo en Bonao. No, eso es a nivel nacional. El pago de licencia, de sustituto, eso de nunca acabar en el Ministerio. Yo creo que el único sector público-privado que obliga a los empleados, luego de pagar una seguridad social que se da de cuenta de ley, a pagar un sustituto en caso de que se enferme, una maestra embarazada, que eso se planifica, cabe resaltar, de 45 3 meses más o menos. Exactamente, ya se notifica al distrito de que estoy embarazada, de que tal fecha voy a tener mi bebé. Entonces, a pesar de todo eso, no se planifica el distrito educativo y el Ministerio de Educación de mandar un sustituto a tiempo a la escuela. Entonces, el director lamentablemente presiona, porque recibe presión del distrito, presiona al docente para que el docente haga la función de recursos humanos. Primero, buscar él una persona que se va a quedar en la escuela por él,
pues eso es un papel de recursos humanos del ministerio. Y entonces usted lo busca, usted asume el pago. Es así. Si usted lo busca, usted me va a No, pagar. eso es algo totalmente Entonces, ilegal eso es e totalmente inhumano. violatorio. Y No, eso de es nunca inhumano. acabar en el Minel. Es realmente inhumano, eso que dice Raúl también. ¿Cómo está el tema de la infraestructura escolar allá en Bonao? O sea, ¿tienen todas las aulas que necesitan? ¿Las escuelas están en buenas condiciones? No, imposible. Mira, hay una escuela incluso que está en la demanda, le llaman la Pared Villini, que solamente en el Ministerio de Infraestructura y los distritos educativos no han dado más de 20 fechas. Eso tiene como 3 años dando fecha para entregar. Y esa escuela no la terminan de entregar. Y hay un problema de sobrepoblación en unos centros que se supone uno de ellos es que va para allá para poder desahogar. Pero además, ríete de esto, Juan y Leonardo. Hay un centro icónico de Bonao, el Liceo Dr. Elías Rodríguez, que son de esos centros que vienen, que están en los primeros, el primer centro de allá, el primer liceo, que son de los que todo el mundo conoce, que todo el mundo pasó por ahí. Hay una situación inhumana y de hacinamiento de los estudiantes. Hay más de 800 estudiantes de zona vulnerable. Ese centro tenía 2 canchas. Y esta gente vinieron en el año 2022, 21-22. Desbarataron la cancha porque iban a hacer un comedor, no tiene comedor, y lo llevaron a jornada escolar extendida. E iban a hacer una cancha techada. ¿Tú sabes lo que ha pasado? Que ¿Qué eso ha pasado? entonces los estudiantes no tienen el área de esparcimiento porque eso está cerrado. Iniciamos una lucha. En noviembre pasado, final de octubre, hubo una reunión en el mismo liceo, por la asamblea, a través de la unidad de base se reveló, pues no podían. Los pleitos, todo, porque no tienen espacio, Claro. casi 900 estudiantes. Estuvo el encargado regional de infraestructura. Eso vinimos en conjunto, la ADP, con el director del distrito educativo 1604, a infraestructura que al MINER. Y fue el de la regional y dio garantía de que en diciembre, inmediatamente culminara, hasta se adelantó un poquito la salida, porque en diciembre iba a entregar por lo menos la cancha, porque ya el comedor. Y pregúntame qué pasó. ¿Qué ha pasado? No. Nada. Eso ni una hoja de decir, pero peor. ¿Tú sabes quién dio orden en el año 2023, que estuvo en ese centro, que inauguraron un tema de PROPE, que pintan la escuela? El mismo presidente de la República. Señores, fíjense que acá en la prensa se promueve que todo está mejorando en infraestructura escolar, que se están resolviendo las cosas, pero estas son las realidades del día a día de la escuela pública, a nivel aquí local, en Santo Domingo, pero también en las provincias. Raúl ha mencionado un término que se denomina sobrepoblación escolar. Tú trabajas, Leonardo, en un politécnico en Gualey. Los barrios, tanto en Santo Domingo como en Bonao, están sobrepoblados de niños y niñas y jóvenes. ¿Qué efecto tiene esa sobrepoblación áulica y esa sobrepoblación de estudiantes en una escuela pública en un barrio? Profesor, bueno, nosotros, por ejemplo, en el Politécnico donde estoy, no tenemos ese problema de sobrepoblación, pero sí tenemos un problema peor. Y es que por la capacidad de los talleres, tenemos que aceptar una cantidad limitada de estudiantes. O sea, pero un momentito, entonces ustedes lo que tienen ya es un tema de exclusión. Exactamente. Ustedes se ven privados. Porque es aún peor, como es tú dices, peor, porque tú le es estás peor. negando Nosotros Lógico. a las personas la quisiéramos capacidad de tenerlo, entrar a la escuela. pero usted sabe que un Politécnico tiene talleres. Los talleres hay máquinas. Usted no va a aceptar, por ejemplo, 30 estudiantes en un taller que usted tiene 20 computadoras. Pero tú me hablas de que tienen talleres. Yo fui a tu Politécnico Ya, hace pues, unos 8 meses a ver las condiciones en que estaban esos laboratorios de técnico profesional. ¿Ya les instalaron todos los equipos? No tenemos los O equipos sea, todavía. ¿tienen los mismos equipos obsoletos y Sí, dañados? Sí, lo mismo. Señores, Todavía ¿cómo es que tenemos van esos aquí a equipos. desarrollar la modalidad técnico profesional si en los pasados 5 años no se han instalado los laboratorios precisamente para la modalidad laboral y técnico profesional? Porque es que en los medios vemos mucha propaganda, mucha publicidad. Yo recuerdo que la gestión de Roberto Fulcar se llegó a hacer los aprestos para instalar unos 150 laboratorios de esos. Y ya todo estaba listo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el préstamo, todo. Y luego de destituir a Roberto Fulcar, el exministro Ángel Hernández simplemente descontinuó y dejó perder ese préstamo porque no era una moción de su gestión, negándoles a decenas de miles de jóvenes el derecho a una educación técnica de calidad. Esta es la escuela pública de verdad. Acá yo he visto últimamente que se están haciendo reuniones y están utilizando dispositivos dialógicos y administrativos como algo que denominan la mesa de los 5 pilares para supuestamente discutir cómo se va a avanzar en la educación dominicana
Y eso no pasa de ser más que un formalismo discursivo y administrativo. ¿Qué opinión le merece a ustedes precisamente ese tipo de moción que al final se ve bonito en la prensa, pero no tiene ningún impacto en la mejora de la enseñanza, aprendizaje y de la calidad educativa, Raúl? Mira, eso, como tú dices, es una quimera, porque realmente, y uno mismo, a veces uno ve en la prensa, en los medios, cuando se reúnen, cuando hay reunión en el ministerio, que mandan unos escritos, dicen, pero que esa no es la escuela, que nosotros estamos. O sea, mira, esa mesa, yo no dudo de la intención, ¿verdad? De la buena intención que pueda tener, no digo que no, pero realmente hasta que el Ministerio de Educación no baje a la realidad de las escuelas, de verdad, todo eso se va a quedar en eso mismo, en reuniones interesantes que disfrutan. Incluso tú ves que cuando esas reuniones tienen hasta su che, le preparan unos almuerzos y una cosa bien nutrida, pero se queda ahí. Hay otro elemento. Fíjate que aquí hay un Consejo Nacional de Educación que es que rige la educación pública. Señores, de los 31, creo, miembros, no recuerdo qué son, yo creo que no hay uno que tenga un hijo, un nieto, un bisnieto en una escuela pública en este país. No, y que tenga el dominio, porque eso que tú dices... Que no conocen. No. O sea, entonces son lo que determinan la política. Pero esa persona, yo nunca he visto un miembro bajar a un centro educativo que tenga una realidad. No, pero mira, Raúl, ahora que tú mencionas eso, mira, hay un escenario aún más preocupante, que es el del Consejo Económico y Social. En el Consejo Económico y Social está coordinando las reuniones de seguimiento al Pacto por la Educación hace ya 10 años. Y al día de hoy, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de completar una sola de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación. Pero yo, que me pasé unos años asistiendo a ese escenario, siempre reflexionaba sobre algo. Las personas que están en esa comisión del Pacto por la Educación son los mismos contratistas, funcionarios, políticos, ex ministras, viceministros de educación, que son los responsables del desastre que hoy tenemos aquí en educación, con un serio conflicto de intereses. Y tú tienes gente ahí que son a la vez directores de facultades universitarias que tienen cientos de millones de pesos en contratos con el ministerio, son veedores, son reguladores, son asesores del despacho del Ministerio de Educación. Y tú ves las mismas figuras que yo, que tengo 35 años de ejercicio, he estado viendo desde el año 1991 alrededor de la educación. Y yo concluyo en que no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo, ni con los mismos actores. Por eso yo he apostado a gente como ustedes, como Raúl, como Leonardo, que son parte de la nueva generación de docentes. Ustedes son el nuevo liderazgo, la nueva generación de docentes y la nueva generación de líderes que en los próximos años va a dirigir la educación dominicana desde lo gremial, desde lo áulico, desde lo escolar. Yo les pregunto a ustedes dos, que son más jóvenes y que son ya parte de corrientes magisteriales y que están día a día en la escuela pública. Si ustedes reflexionaran, ¿qué les gustaría que de ahora en adelante, en contraste con los últimos 30 años, se haga en la educación dominicana para poder sacarla de ese estancamiento en que esas mismas figuras que hoy siguen dirigiendo la educación dominicana la han llevado? Mira, es complejo, porque lo primero que tendría que pasar es que la educación dominicana o el Ministerio de Educación no dependiera de un decreto del presidente de la República. O sea, es por ahí que debe comenzar. ¿Tú crees que debe haber un concurso para ser ministro igual como lo hay para ser maestro? Definitivamente. Y yo creo que sí. Y es que al ministerio debe llegar, señores, es que el desorden que hay en ese ministerio. Si tú me permites, Juan, te voy a poner un ejemplo que está pasando con una maestra en Bonao. Porque uno no entiende cómo es que sucede. Esa maestra tiene su tanda regular, una maestra de idioma. La profesora Yocasta Batista. De los míos, ¿eh? Sí, claro, ella ha participado. Ella tiene su tanda regular, jornada escolar extendida, que recientemente fue trasladada al Politécnico José Francisco Batista. Y tiene una tanda los fines de semana en Prepara en el sistema de jóvenes adultos. Ella, pues asumiendo otras responsabilidades, decide renunciar
de la tanda los fines de semana prepara para quedarse en su jornada escolar extendida normal, por asumir compromiso, prepara su documento, imprime su nómina y lo establece todo, tarjeta número tal, del sistema de prepara, estoy renunciando para solamente quedarme en jornada escolar extendida de esto. Y hizo todo, vino todo al MINER. Pregúntame cuál fue la tanda que le cancelaron el ministerio. No me diga que fue la diaria. La diaria, la regular. 3 meses. 3 meses cumplió. Señores, ahora. miren, eso es ineficacia, Señores, impericia, ineficiencia. eso es de todo. Nosotros no necesitamos personas dirigiendo la educación dominicana que no sean verdaderos expertos en la educación. Estamos hablando de un derecho constitucional que tiene más de 2 millones de niños, niñas y jóvenes. Y aquí, desgraciadamente, en mi opinión, yo concluyo siempre lo mismo. Aquí, más que cualquier otro problema, tenemos la impericia. Quienes dirigen nuestro sistema educativo no son verdaderos expertos ni en la gestión educativa ni en el área educativa escolar. Leonardo, tú como parte de esta nueva generación, ¿qué te gustaría que cambiara? Bueno, yo voy en la misma línea de Raúl. Yo creo que lo primero que se debe cambiar en educación es la parte política. Hay demasiada incidencia de intereses Demasiada políticos. incidencia, demasiados intereses políticos, partidarios sobre todo. Pero yo diría que también económicos. Sí, van mezclados de la mano también. Y yo creo que cambiando esa parte nosotros podemos avanzar más en educación. Muy bien. Bueno, señores, el tiempo es el enemigo y casi siempre nos toma. Esto es tan interesante, tan motivador, tan apasionante que se nos va demasiado rápido el tiempo. Ya les prometo que en una próxima entrega tendremos de nuevo a Raúl y a Leonardo. Quizás hasta lo tengamos acá más frecuentemente con nosotros para escudriñar qué pasa realmente con la educación dominicana. En conclusión, nadie en la clase docente está de acuerdo con que se requiera a maestros y maestras que ya llevan más de 1 año en ejercicio tener que hacer un diplomado para poder cobrar sus incentivos por evaluación de desempeño. Ni la Asociación Dominicana de Profesores, en la figura de su Comité Ejecutivo Nacional, ni el Ministerio de Educación, en la figura de su ministro, pueden tomar decisiones que priven a los docentes de sus derechos laborales, constitucionales y también reglamentarios en términos académicos. Les agradecemos una vez más que nos acompañen en EduTalk. Ahora les dejo con la canción que he escrito en defensa del derecho de todos los dominicanos a una educación pública de calidad. Espero que la disfruten. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, que el alma no muere. La educación pide justicia y que se le dé, que el magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, aulas sin recursos, en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero, que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé, que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad, que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños, que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta, República, es hora de actuar, por la educación hay que luchar, que la juventud tenga un nuevo amanecer, que viva la libertad y el saber. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que
magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. Despierta República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé. Que magisterio tenga dignidad y respeto, que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad.